Hola, ¿cómo están? Comenzamos con nuestro segundo aplicativo. En este caso, hablamos de planillas de cálculo. Supongo que muchos de ustedes ya han trabajado con este aplicativo y algunos tal vez no lo han visto. Partiremos con esa idea y entonces lo haremos desde cero. Bien, una vez que entramos al aplicativo, lo primero que nos llama la atención es todo este grupo de celdas, toda esta área de trabajo cuadriculada, donde cada una de estas cuadrículas o celdas puede ser direccionada a partir de una letra y un número. Tener presente eso. Esto, ¿sí? En este caso marco la celda D6. Esta es una de las formas de direccionar la celda. Es el tipo de dirección de celda que siempre está disponible o por defecto y se denomina de dirección relativa, dirección de celda relativa, así decía. Bueno, como cualquiera de los otros aplicativos, tiene un grupo de pestañas donde estas, en este caso inicio, insertar, diseño de página, fórmula, muy parecido a de pronto lo que veníamos viendo con Word. Obviamente las opciones aquí van a diferir muchas de ellas, pero lo que refiere a inicio es relativamente parecido en todo lo que tenga que ver con alineación y puente, como así también en lo que tiene que ver con las búsquedas. Bien, veamos entonces cómo es trabajar con Excel. Partiremos entonces viendo la pestaña de inicio. Esta área de portapapeles es parecido a lo que teníamos en Word, como para pegar algún objeto, para copiar un determinado formato y reproducirlo, sin tener que rearmar de cero ese formato. Lo que tiene que ver con fuente, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado, como así también los bordes. Para poner bordes a una tabla, porque, a ver, la impresión que yo tengo al ver todo esto cuadriculado es como que ya tuviesen bordes cada una de las celdas. Sin embargo, si me voy a la opción de imprimir, se verá que tan solo es una hoja en blanco. Me dice que en realidad no hay nada para imprimir. No existen esos bordes. Bien, ¿cómo ponemos bordes entonces? Tengo muchas alternativas, como en todas las suites de oficina. Puedo tomar la opción que teníamos acá dentro del área de fuentes, ¿sí? Ponerle, por ejemplo, todos los bordes, ponerle un borde grueso de contorno. Si ahora voy a la opción de imprimir, voy a ver que ya ahora sí tienen bordes mis celdas. O volveremos un poco atrás para reiniciar. O bien puedo marcar el grupo de celdas que pretendo darle un borde, presionar el botón derecho e ir a formato de celdas. Cuando presiono el botón derecho del mouse, inmediatamente lo que hace es mostrarme un menú emergente y en ese menú emergente seleccionar la alternativa que pretendo, que en este caso es formato de celda. Al presionar sobre formato de celda me va a abrir una ventana. En esa ventana, que tendrá distintas opciones o pestañas, llámese número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger, en borde justamente es donde tenemos la opción similar a como recién establecía el borde. Por ahora nos vamos a quedar con la opción que más a mano tenemos. Bien, decía entonces que básicamente tenemos una dirección de celda, una manera de direccionar las celdas por defecto que la conocemos como relativa. Lo vamos a usar a esto en un ejemplo. Mencionamos un poquito el área de alineación. ¿Por qué? Porque en el área de alineación tengo como para centrar de pronto mi contenido textual
o de resultados de una fórmula. Centrarlo, decía, respecto de lo que es el borde izquierdo y el borde derecho, como también del superior y del inferior. Ya lo veremos en un ejemplo. Pero también tenemos la opción de ajustar texto y de combinar celdas. Esto es, muchas veces cuando el contenido textual excede el ancho de mi celda y ya no tengo como para poder expandir más la celda, lo que me veo obligado es o a ajustar el texto, veamos un ejemplo, número de paciente. Si se ve, el texto ha excedido largamente el ancho de mi columna. Bien, lo que puedo hacer es, una alternativa, reducir el tamaño de la fuente. ¿Sí? Reducir el tamaño de la fuente. Aún así, como se ve, excede el ancho. Esto, por supuesto, suponiendo que yo no puedo expandir. Para expandir el ancho de mi columna, bastará con ubicarme, ¿sí? Una de las tantas alternativas, ¿no? Recordemos, muchas formas de hacer exactamente lo mismo, muchos caminos. La alternativa que más tenemos a la mano, ubicarnos entre las celdas, perdón, la línea que divide a ambas letras o títulos de columnas, y vemos que el apuntador del mouse adquiere una forma distinta. En este momento estoy señalando el medio de la celda y lo que tengo como forma del apuntador es una cruz blanca. Cuando me ubico entre las dos letras, el apuntador es completamente diferente. Es una línea negra o una cruz negra que tiene como formas de flecha en lo que es izquierda a derecha. Bien, si lo que pretendo es ampliar, decía, el ancho de mi columna, bastará con hacer un clic y moverlo a izquierda o a derecha según quiera expandir o achicar. Otra alternativa es ubicarme en el mismo lugar que estaba antes y hacer doble clic. Inmediatamente la celda, el ancho de la columna, digo, se va a expandir tanto como el contenido de texto más extenso que tenga en esa columna. Pero supongamos entonces que ya no tengo manera de poder expandir. En ese caso, la única alternativa que tengo, ya reduje el tamaño de la fuente a 8, lo cual ya es un número pequeño, y ya no quiero seguir bajándole este número porque ya no sería visible en realidad en la planilla, puedo recurrir a la opción de ajuste de texto. ¿Qué es lo que va a hacer la opción de ajuste de texto? Como se acaba de apreciar, como dividirlo en dos filas. ¿Sí? El contenido, que excede el ancho de mi columna, se divide en dos filas. Y de esa manera podría tranquilamente caber en el poco espacio que tenemos disponible. Bien, vamos a eliminar esta fila para eliminar la fila, como vemos, ¿sí? Botón derecho del mouse. De nuevo, muchas alternativas. La que más a mano tengo, botón derecho del mouse, y venimos a la opción de eliminar. Si quiero eliminar una columna, lo mismo, botón derecho del mouse, eliminar. En cambio, si estoy en el medio de una celda y presiono el botón derecho, cuando marco la opción eliminar, me va a preguntar si lo que pretendo eliminar es una fila o es una columna, si pretendo desplazar las celdas hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy en una celda y Excel no tiene claro si lo que pretendo es eliminar fila, eliminar columnas o un grupo de celdas. Entonces, si vas a eliminar una columna, te diría que te ubiques sobre la columna que pretendes eliminar, ¿sí? Sobre la letra puntualmente, verás que el apuntador del mouse toma una forma distinta, en este caso es una flecha negra, presionar el botón derecho, opción eliminar. Igualmente, si quisieras insertar lo mismo, ¿sí? Bien, decía, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a poner como título simplemente número, como para establecer un orden, nada más que por eso. Supongamos que lo que estoy por cargar es un resumen de los gastos que habitualmente se hacen, ya sea en una casa o en algún otro lugar. Entonces he puesto número, descripción e importe. Y quiero saber qué porcentaje representa cada uno de estos gastos, en el gasto total, por supuesto. ¿Sí?
Entonces mi última columna es de porcentajes. Bueno, como verán, están absolutamente... su alineación es a izquierda. Toda vez que sea texto va a tener una alineación a izquierda, mientras que si es número, para que sea considerado número, su alineación debe ser a derecha. Muchas veces cuando pretendo hacer un cálculo y el resultado que me da es algo irreal o no me da ningún resultado, es porque aquello que yo estoy considerando como número, en realidad el aplicativo me lo está tomando como texto. ¿Cómo identificar rápidamente que me lo está tomando como texto y no como número? Porque me lo alineó al contenido a la izquierda. Y si lo hizo a la izquierda, entonces no es número, es un texto nada más. Bueno, supongamos entonces que voy a incluir como gastos, voy a incluir el agua, la luz, el cable e internet. Bien, he puesto mi primer número correspondiente al primer gasto, luego el segundo, pero como son solamente 4 en este caso, no tendría ningún problema en poner esos 4 números. Ahora, difícilmente sean solo 4. Y supongamos que fueran no 10, no 12, sino muchos más. Ya escribir 50 números, del 1 al 50, no es nada agradable. Para esto y para muchas otras cosas más, Excel me provee un pequeño elemento que voy a encontrar siempre en la esquina inferior de la derecha, al cual algunos autores lo denominan simplemente manejador. Me va a permitir, entre otras cosas, generar una serie de números consecutivos. Tengo dos alternativas. La primera alternativa es poner el primer número, ubicarme en este pequeño elemento que se llama manejador, veré inmediatamente que el apuntador del mouse toma una forma distinta, en este caso es una cruz negra, y voy a presionar además la tecla de control. Cuando presione la tecla de control, veré que sobre el apuntador del mouse aparece un signo más. Lo que hago luego, ¿sí?, es un clic y no lo suelto y arrastro, ¿sí?, hasta donde yo pretenda ingresar esos números. Lo que hago luego es soltar primeramente el mouse y después la tecla de control. Repito, soltar primero el mouse y después la tecla de control. Si no hiciera eso, vuelvo otra vez, pongo el 1, decía, hago un clic, presiono la tecla de control y bajo hasta donde pretendo generar números. Anteriormente dije soltar primero el mouse, ahora voy a soltar primero la tecla de control. Luego suelto el mouse. ¿Cuál es el resultado? Me copió el mismo número. Me copió el 1 en todas las celdas que antes aparecían números continuos. Bueno, si me representa alguna dificultad trabajar tanto con el mouse como con la tecla de control, otra alternativa para generar esta serie de números consecutivos es poner los dos primeros valores, el 1 y el 2. Luego marcarlos a ambos y ubicarme en el manejador del mouse de la celda donde tengo el número 2 y desplazar hasta donde pretendo generar los números. ¿Cómo obtiene el nuevo número? Simplemente haga la diferencia entre el segundo y el primero y esa diferencia le sumará al segundo para obtener el nuevo valor. Bien, entonces tenemos una columna de números y de descripciones. La columna de números resulta un poco más ancho que su contenido, lo vamos a reducir un poco. En cuanto a la descripción, subiremos un poquito su ancho, a pesar de que el contenido textual tampoco excedía, pero lo hacemos un poquito más ancho. Con respecto al importe, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto al importe? Dentro de la misma pestaña de inicio tenemos un área de números donde yo puedo, entre otras cosas, seleccionar el tipo de moneda. Entonces, yo necesito que toda esta área, ¿sí?,
correspondiente a los importes de los gastos aparezcan con un formato de moneda. Para eso, una alternativa, ¿sí?, decía ir al área de número de la pestaña de inicio y seleccionar la opción de moneda. Ahora bien, supongamos que de agua hemos gastado 1.200 pesos. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? Que mucho va a depender de cómo esté configurado el idioma de la computadora con la que esté trabajando. En este caso aparece en euros, pero porque, bueno, por otras cuestiones que no vienen al caso en este caso. Por lo tanto, repito, si yo tomo la opción del área de números, y selecciono la opción de moneda, ya me trae el formato establecido por el propio sistema operativo. En este caso, repito que por otras opciones me vi obligado a poner en el lenguaje español y región de España, y entonces me toma como moneda el euro. Para estos casos, cuando voy a trabajar con formatos, quizás las opciones que tengo en la pestaña de inicio, en estos casos puntuales, no son los más apropiados. Lo que puedo hacer es marcar sí todo el grupo de celdas que pretendo que tengan el formato de moneda y recurrir, como hacía con Word, a el pequeño cuadrito con una flechita que tengo bien abajo en el área de números. Me va a abrir una nueva ventana. En esa nueva ventana, bueno, lamentablemente el capturador de video con el que estoy trabajando no consigo que las ventanas emergentes aparezcan. Les comento qué es lo que van a encontrar cuando presionen esa opción. Una pequeña ventana en la que, entre otras alternativas, tendrán números, alineaciones, fuentes, bordes, rellenos y proteger. Dentro de número tenemos también la opción de moneda, pero ¿qué es lo diferente de la alternativa anterior? Que acá yo puedo seleccionar el símbolo de la moneda correspondiente al país con el que yo quiero representarlo. Entonces lo que ahora hago es tomar la opción de pesos argentinos, ¿sí? Por lo tanto, como verán, inmediatamente cambió el formato de euro a pesos. Bien, de luz supongamos que gastamos 2.300 pesos. El cable, 1.300 pesos. Internet, 1.200 pesos. Bien, hacemos una suma para saber cuánto en total he gastado, pero primero pongámosle orden a nuestra tabla, démosle un determinado formato. Aquí aparecerá la palabra total, pero esta palabra total, ¿sí?, si yo ahora le pongo rápidamente bordes a mi tabla, veremos una serie de desprolijidades. Acá tengo una celda vacía. Entonces, para que no quede de esa manera, lo que voy a hacer es unir estas dos celdas. Decía hoy que en el área de alineación tengo esa alternativa. Voy a marcar las dos celdas que pretendo unir o combinar. Repito, he marcado más de una celda. Ahora sí tomo la opción de combinar y centrar. ¿Cuál es el resultado? Ambas celdas se unen como una sola. Vamos al título. Los títulos no están centrados, pretendo tenerlos centrados. Entonces, dentro del área de alineación, tengo las opciones de centrar contenido. Como estoy trabajando con una sola celda y no más de una, este centrar funciona perfecto, porque me está centrando en función de lo que es borde izquierdo y derecho. Pero, si tuviese combinado las celdas, o sea, veamos qué es lo que estoy diciendo. Si yo tengo combinadas las celdas A1 y A2, cuando le di la opción de combinar y centrar, entonces centro en función, decía, de lo que es izquierda-derecha, pero no de lo que es borde superior e inferior. Para lograr que quede bien centrado respecto de lo que es borde superior e inferior, además de izquierda-derecha, tengo arriba la opción de alinear en el medio. De esa manera logro que este título quede perfectamente centrado.
Bien, vamos a quitar. Bueno, ¿cómo sacar cuando hemos combinado dos celdas y me he dado cuenta que en realidad esa celda no debió haber combinado? Simplemente presiono sobre la opción, es decir, marco la celda que está combinada y presiono sobre la opción de combinar y centrar. Inmediatamente vuelve a la situación previa. Entonces, vamos a centrar nuestros títulos. Vamos a volver a ponerle bordes, todos los bordes. Voy a además ponerle un contorno grueso y también a solamente los títulos. Lo que tengo también dentro del área de fuentes, ¿sí?, son los colores para rellenar mi celda. Le vamos a dar un negro, pero como mi fuente es negra directamente se ha perdido, por lo tanto le voy a poner el color de la fuente en blanco y en negrita, como para contrastar, ¿no? Bien, veamos cómo es obtener el total. Y obtener el total, sin lugar a dudas, es bien sencillo, es simplemente sumar. A ver, tranquilamente puedo usar la opción de autosuma, ¿no? Marcar y presionar la opción de autosuma y automáticamente me ha sumado todos los valores. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en realidad? Puedo, pues desde esa misma opción, puedo seleccionar la fórmula que necesite. Pero la idea de la clase es al menos entender cómo funcionan las fórmulas y cómo debo escribir a las fórmulas. Otra cuestión que tengo que tener presente cuando hablamos de fórmulas o funciones es que éstas pueden tener uno o más de un parámetro. Si cuentan con más de un parámetro, el elemento que separa a los parámetros de las fórmulas es el punto y coma. Esto ya lo veremos más adelante, no por ahora. Bueno, ¿cuál es la función que voy a ocupar? Por supuesto lo que pretendo es sumar, por lo tanto mi fórmula, normalmente coincide el nombre con la función que pretendo realizar. En este caso quiero sumar. Lo que tengo que tener presente es que toda fórmula siempre va a comenzar con el signo igual. Si no está el signo igual, entonces esto simplemente es un texto, no es una fórmula. Luego, la segunda parte de toda fórmula es el nombre de la función, en este caso suma, y entre paréntesis voy a poner uno o más de un parámetro. La fórmula de suma trabaja con un solo parámetro. ¿Cuál es este parámetro? ¿O qué son los parámetros básicamente? Son las celdas o grupos de celdas que yo pretendo, que le voy a dar a la fórmula para que me devuelva un resultado. En este caso, pretendo sumar el valor que tengo en C3 hasta C6. ¿Sí? Cierro ahí mi paréntesis, presiono Enter y obtengo el resultado. Bien, dije entonces, primero el signo igual, luego el nombre de la función y tercero entre paréntesis, el o los parámetros que conforman mi fórmula. Bien, ¿cómo obtengo el porcentaje? El porcentaje de 1.200 pesos en los 600 pesos. Esto es, en los 6.000 pesos. 6.000 pesos es el 100% de mis gastos. Quiero saber qué porcentaje es 1.200. Por lo tanto, sería 1.200 por 100 dividido 6.000. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es 1.200 por, ¿sí? El asterisco es el por las dudas, por 100, y esto dividido 6.000. En teoría me dice que es el 20%. Ahora, acá cometí todos los errores o todos los pecados que Excel pide no cometerlos. He trabajado con números fijos. Y eso es algo que me genera más dolores de cabeza que, es decir, son más problemas que ventajas. En Excel lo que siempre nos conviene es trabajar con las direcciones de celda. Hoy hablaba de que, no sé, F2, A1 son direcciones de celda. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar 1.200 por la dirección de celda donde se encuentra 1.200. Esa dirección de celda donde se encuentra 1.200 es C3.
Reemplazo entonces por C3. Como veo, automáticamente recuadra la celda con un determinado color, lo cual me sirve como una referencia de que he marcado la que me correspondía marcar o la que yo quería marcar. La otra dirección de celda a marcar es donde están los 6.000 y eso es C7. Reemplazo entonces los 6.000 pesos por C7. También automáticamente me remarca ahora con otro color y presiono Enter. Bueno, esto mantiene el formato de moneda, habrá que sacarle este formato de moneda a general. Y volvemos a obtener el mismo resultado que obtuvimos hoy. Anteriormente, cuando estaba generando los números, decía que entre otras alternativas que me va a brindar este pequeño elemento que encuentro en todas las celdas en la esquina inferior de la derecha, en aquel momento me permitió generar una serie de números consecutivos. Ahora lo voy a usar para arrastrar mi fórmula e inmediatamente obtener los resultados, disculpen, los resultados en las otras celdas. Bien, y entonces procedo a hacer eso. Me ubico donde el manejador, hago un clic y me lo suelto y arrastro a fin de obtener, pero sin embargo aparece un problema. ¿Cuál es el problema que he presentado? Si marco la celda, veremos que me dice que los 6.000 pesos se encuentran en C8 y C8 no tiene nada. Bien, para hacerlo rápido y que esto no termine tan largo, pero ya tendremos tiempo de charlarlo en las próximas entregas. Cuando trabajamos con direcciones de celdas relativas como es esto, C4, C8, al desplazar, por supuesto que las direcciones de celdas se van actualizando de acuerdo a las celdas que voy bajando yo con el manejador, pero es la mejor alternativa en casi todas las situaciones. Hay situaciones donde no. Esta es una de ellas. En este caso lo que yo necesito es fijar la celda donde se encuentran los 6.000 pesos. Para fijar una determinada celda, lo único que debo hacer es agregarle el signo pesos delante de la letra como también del número. Entonces voy a reescribir mi fórmula donde había obtenido el valor de 20%. Dije, voy a fijar la celda C7 porque es ahí donde tengo los 6.000 pesos. Antepongo a la letra el signo pesos y antepongo al número el signo pesos. ¿Cuál es el resultado ahora? Mi celda es pesos C, pesos 7. Eso lo que hizo es transformar mi dirección de celda relativa a una dirección de celda absoluta. Ahora, cuando yo desplace mi fórmula, obtendré los resultados que estaba esperando. ¿Por qué? Porque he fijado C7. A medida que yo voy avanzando, se va actualizando la primera dirección de celda, pero no cambia la de los 6.000 pesos o el total de gasto. Bueno, hasta acá. Comenzamos entonces con un nuevo aplicativo y estuvimos viendo algunas de las opciones que encuentro en la pestaña de inicio.